Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro acerca de cómo debe ser nuestra conducta como hijos de Dios. Y yo voy a invitarle que abra su Biblia allí en la porción que tenemos allí, Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo estos versos del 8 al 12. Cuando lo tengan allí, ustedes me contestan con un amén para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Si alguno no trajo Biblia, la ponemos aquí en las pantallas para que pueda seguirnos con la lectura. Pero si usted tiene su Biblia allí, busque el pasaje porque vamos a estar desarrollando el pensamiento en esta porción de la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 12, dice así: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esta es la descripción que hace el apóstol Pedro acerca de una buena conducta, o cómo Dios espera que sea nuestro estilo de vida o nuestra forma de proceder como hijos de Dios. Y nosotros a veces, hermanos, tenemos este llamado de ser bendecidos, pero también tenemos que tomar en cuenta que para recibir esa bendición nosotros debemos comportarnos, actuar o tener un estilo de vida como hijos de Dios. Por eso es que el apóstol dice llamado para que heredemos las bendiciones. Ese llamado, es decir, ya Dios lo hizo de su parte, Él ya tiene todas esas bendiciones para nosotros. Pero cómo llegan a mi vida, cómo puedo yo recibirla, es andando con una conducta que a Dios le agrade. Esa conducta es lo que trata de describir un poco aquí el apóstol, y vamos a ir viendo ahí a través del pasaje cómo nosotros debemos andar o cómo debe ser nuestra conducta o estilo de vida como hijos de Dios. Y el primero dice allí: compasivos, con amor fraternal, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. En otras palabras, hermano, a veces nosotros somos muy rápidos para reaccionar cuando alguien nos hace algo malo. Inmediatamente nosotros no la queremos cobrar, ¿no es cierto? Y a veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Y la conducta del hijo de Dios tiene que depender totalmente de la protección y del cuidado de Dios. Dice el Señor en su palabra: mía es la venganza. Es decir, Él se va a ocupar. No es que ignoremos el daño que hay y toda la maldad que está en el mundo, la entendemos y sabemos, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso al cual nosotros nos sometemos y servimos, y porque estamos bajo su cobertura, siempre esa bendición va a estar sobre los hijos de Dios. Luego continúa ahí el pasaje y dice: refrenando la lengua del mal, y los labios no hablen engaño. Y esa es una práctica y una conducta que se adquiere cuando nosotros vamos meditando en nuestras acciones y reconociendo aquellas cosas que a Dios no le agradan. Es decir, que yo tengo la facultad de poder hablar mentira o verdad.
Mi opción es qué voy a hacer. Y es aquí donde necesitamos la intervención y la ayuda del Espíritu Santo, porque a veces, hermanos, nosotros podemos decir, no, pues voy a mentir porque es una mentira blanca. ¿Cuántos han oído eso? Usted sabe que la mentira no tiene color, ni tampoco que la queramos hacer gris o rosadita o blanca. Mentira es mentira, hermano, y a Dios no le agrada. Por eso es que dice, refrenando la lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, este trato o esta forma nuestra es de nosotros hacer, esa labor nos toca a nosotros. Dios nos enseña en su palabra lo que no debemos hacer, pero en ti y en mí está el no hacer lo que a Dios no le agrada. Y esa es la ayuda y la intervención que nosotros necesitamos del Espíritu para que nos dicte en el momento de que nosotros vamos a hacer una mentira, a no poderla hacer. Lleva trabajo, lleva disciplina, esfuerzo, dedicación, pero una parte de que nosotros tenemos que hacer para andar en esa conducta, para que las bendiciones de Dios las tengamos en el momento de la dificultad. Hemos hablado nosotros, el pasaje que hemos estado usando dice, dad gracias a Dios en todo, aún en las adversidades. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la bendición y la cobertura de Dios, pero debemos estar con una conducta apropiada. Porque muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero no andamos con el estilo de vida que a Dios le agrada. Y ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Y el apóstol Pedro aquí en esta porción, él está dando los detalles, cómo debe dar o tener la conciencia o una buena conciencia. Porque la buena conciencia depende de la información que nosotros le hayamos dicho que es bueno y malo. Si yo le digo a mi conciencia que decir una mentira es malo, que no le agrada a Dios, cada vez que voy a decir una mentira, la conciencia por el Espíritu Santo me va a redarguir. Me va a decir no. Pero si yo le pongo color a la mentira y digo, voy a decir una mentirita blanca, ya su conciencia no lo va a reprender, porque usted le puso color. No porque la palabra lo diga, sino porque yo le he puesto, y eso es lo que hace la conciencia. La conciencia va a dictar aquello como tú lo introduces esa información. Si a mí me dicen que tirar piedra el Viernes Santo es malo, no la voy a tirar porque eso me va a recordar, es malo, como a muchos nos enseñaron. El Viernes Santo no se hace esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Entonces, solo ese día los prohíben de muchas cosas. Como que Dios se muere el resto del año. Pero el mismo Dios que juzga el día Viernes Santo es el que nos juzga todos los días. Y es la palabra la que nos enseña. Y cuando Él dice, no digas mentira, entonces yo tengo que decirle a mi conciencia que mentir le desagrada a Dios. Cada vez que voy a entrar en una mentira va a venir el Espíritu Santo. Aunque nadie te lo diga, Él te va a estar redarguyendo y te va a estar diciendo, no, mi hijo, no. Y ahí está la lucha interna, lo hago, pero es que si miento aquí voy a lograr esto. Si no, no califico. Si no, no me dan esto. Pero tú tienes una bendición de parte de Dios. Dios siempre va a tener provisión para sus hijos. Siempre, en todo tiempo, y a través de la Biblia nosotros conocemos la historia que están reveladas en las Escrituras para darnos a conocer que al Dios que tú sirves, al Dios que tú obedeces, siempre tiene provisión para cada una de nuestras necesidades si andamos con una conducta apropiada para los hijos de Dios. Por eso, en cada cosa que nosotros vamos a ver, que nuestros labios va a haber engaño, debe estar en mi conciencia decir, no le agrada a Dios. Y usted va a ver
qué fácil va a ser abandonar la mentira. Porque si es parte de nuestro estilo de vida, siempre va a estar allí, hermano. No sé a cuántos a veces lo buscan por teléfono. Bueno, ahora ya no hay teléfonos de casa, ¿verdad? Pero cuando había un teléfono, el niño contestaba y decía, oh, dile que no estoy. ¿Cuántos oyeron eso? No, tal vez no lo oyó. ¿Cuántos lo dijimos? Dile que no estoy. ¿Y sabe qué está haciendo, hermano? Enseñando un patrón de conducta. El niño va aprendiendo que estando allí, tú dices que no estás. Entonces se hace tan normal, el niño en su conciencia va guardando esa mentira como buena. Por no enfrentar las circunstancias, adversidades o lo que sea, el problema, hay que arreglarlo, hay que decirle, bueno, pásalo, vamos a resolver, que el niño vea que tú puedes resolver la situación. Pero cositas como esas, tan sencillas, pero que son mentiras. Y esa mentira va a ser parte de un estilo de vida que se nos hace fácil aplicarlo en todo. En todas nuestras acciones, con lo que nos relacionamos, hablamos con tan facilidad una mentira que no nos redarguye el decir, oh, le mentí a mi hermano, le dije esto, pero es mi hermano. Pero a Dios no le agrada. Por eso es que dice ahí en el verso 10 de lo que leímos, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, es decir, si quieres ver la bendición de Dios, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y usted va a ver una diferencia. Usted va a ver una diferencia porque lo toma como un estilo de vida. Luego sigue diciendo allí, apártase del mal y hacer el bien. Otra opción. Están los dos allí. Nosotros decidimos, ¿hago lo malo o hago el bien? Es interesante como el escritor de los Proverbios dice que el justo ve el mal y se aparta. ¿Y nosotros qué hacemos? Vemos el mal y queremos ver más allá. ¿Qué está pasando? O queremos estar en el... Cuando él dice, aléjese, váyase, porque lo va a atrapar. Pero es responsabilidad nuestra, hermano. Observar, ver todo aquello que a Dios no le agrada es el mal. Entonces yo tengo que alejarme, no juegue con la tentación. Muchas personas que juega pensando que va a dominar, o nadie me ve, nadie lo sabe, voy a hacerlo aquí. Pero tú te estás acercando al mal. Tú te estás acercando. Hay muchas personas que miran el abismo y les gusta caminar a la orillita del abismo, pensando que son valientes. Pero un día te puede resbalar. Y estoy hablando en una forma metafórica. Y a veces nosotros vemos el mal y en vez de alejarnos nos acercamos a él. Y la tentación es así, hermano. Es tan atractiva que queremos estar allí. Decimos, oh, no voy a pecar, pero voy a estar allí cerquita. Pero eso es como si usted prueba para hacer un ejercicio, agarre una liga de esos que sirven para amarrar algo. Usted se pone una y va a ver que la va a poder estirar así. Y dice, pues no la puedo manejar. Y la tentación es así, te va atrapando. Pues después se pone otra y va a ver que va a ser menos. Y así va poniéndose liga. Cuando usted siente sus manos tan bien atadas, el hule sigue, o la liga sigue estirando, pero ya su fuerza ya no le dan. Cuando pasa así es cuando ya la tentación te tiene atrapado. Y entonces atrapado, lo que hace es caer en el pecado. Entonces no juguemos con la tentación. Porque puede salir librada de algunas veces. Es decir, estás probando y sientes que tienes la libertad, o no me pasa nada. La bendición de Dios todavía está aquí. Porque Dios, hermano, no juzga el pecado hasta que es consumado. Pero mientras estás lidiando, te estás alejando de esa bendición.
Por eso es que el apóstol Pedro también dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es decir, trae tentación, lo que va a hacer es huir, reprenderlo o huir. Pero no tratemos de acercar, sino que más bien con el bien nosotros poder contrarrestar aquello que nos hace mal. Dice el verso 11, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque buscar la paz es parte de nuestra forma de conducta. No hacer conflicto, no hacer pleitos, sino buscar la paz. Estar en armonía con los demás, ser reconciliadores. Pero a veces se nos olvida que hemos sido llamados. Y en vez de procurar la unidad y la armonía con los hermanos, buscamos hacer disensión. A ver quién organiza un pleito, una discusión y nos atrae. Y procuramos abundar para que se genere la discusión o el problema, pero no buscamos hacer la paz. Yo creo que ahora ya no se da, pero nosotros cuando chicos en la escuela, cuando dos querían pelearse, en vez de desapartarlo, más lo usábamos una forma bien, no sé si ahorita ni quizás lo saben, pero poníamos la mano en medio de los dos. Le decían, a ver quién de los dos escupe aquí. Y cuando alguien tiraba la escupida, le quitábamos la mano, entonces le caía la escupida al que estaba. Y se enojaban. Y ahí era el pleito. Era la forma de echarlos a pelear. Yo sé que ya esto es remoto, ¿verdad? Pero era la forma que en la escuela, era la forma como cuando dos estaban ahí peleando, ya rápido llegaba. El que estaba lejos del pleito llegaba y ponía la mano. A ver quién lo hace primero. Y ya los que estaban peleando ya sabía, era para entrar en calor en el pleito. Y a veces en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos unos con otros, uno bien sabe o te das cuenta qué es lo que va a molestar a tu hermano. Y en vez de hacer la paz, lo provocas. Pero esa no es la conducta, hermano. No es la conducta del Hijo de Dios. La conducta del Hijo de Dios es hacer la paz, buscar reconciliación. A eso hemos sido llamados. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor esté sobre nosotros. Porque uno debe tener claro esto, que siempre Dios nos está mirando. Él está mirando todo lo que nosotros hacemos en esa conducta. Si nos llamamos hijos de Dios, debemos saber que sus ojos van a estar atentos a nuestras acciones. Dice el verso 12 ahí, dice, porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre lo justo, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces uno debe tener claridad en esto. Yo puedo llamarme hijo de Dios, pero si ando haciendo el mal, ya Él vuelve su rostro. Es decir, no es que Dios no sea poderoso, no pueda obrar, pero es como que yo le dé la espalda a las bendiciones que Él tiene. Es decir, Dios me quiere bendecir, pero en mi forma de actuar yo le doy la espalda, como si no quiero nada contigo. Porque dice, sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos a nuestras oraciones. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder saber y tener esa seguridad que Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Mateo capítulo 7, verso 11 dice este versículo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a
los que lo pidan. Si estoy en una conducta, entonces como sus ojos están puestos en mí y atento sus oídos a mi oración, entonces esas bendiciones llegan a nuestra vida de tal manera de que no nos haga falta lo necesario. No lo que queremos, sino lo necesario. Porque usted y yo a veces queremos muchas cosas, pero Dios siempre va a estar dándonos lo que nosotros necesitamos. Nunca nos va a hacer falta de aquello que nosotros necesitamos de parte de Dios. Pero es necesario de que como hijos de Dios entendamos esta verdad, porque a veces si no comprendemos la forma como Dios trae las bendiciones a nuestras vidas, entonces dudamos de las promesas de Dios y a veces estamos desconsolados porque decimos, oh, Dios no nos contesta, pero es que Dios no es que no conteste, sino que no estamos nosotros con una conducta o con un estilo de vida donde podamos ser receptores de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Porque estando en la conducta y en el estilo de vida que le agrada a Él, entonces tú eres heredero. Por eso que dice que somos llamados a recibir las bendiciones. Ese llamado tiene que ver con cumplir una conducta. Por el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos, nosotros decidimos si esas bendiciones son o las queremos recibir. Yo quiero usar una metáfora para poder explicarle o que podamos entender lo que le estoy tratando de transmitir, de que las bendiciones de Dios son nuestras o son herencia para los hijos de Dios, pero por la pregunta que a veces surge, ¿por qué no las experimento? ¿Por qué no las disfruto? Es porque a veces, hermano, no hemos entendido o no hemos atendido el llamado para que ser recipiente de esas bendiciones que ya Dios consiguió. Porque el escritor de Efesios en el capítulo 1, si usted lee el 3, dice que nosotros somos, que Dios nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición. Y está en pasado, dice, Dios nos bendijo. Que ya de parte de Dios esa bendición está. Pero yo tengo que atender el llamado. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador son herederos de las bendiciones de Dios. ¿Cómo la experimento? Viviendo un estilo de vida o una conducta. No podemos reclamarle a Dios de que no tengo esto, no tengo lo otro, y cuando paso adversidades, ¿por qué no respondo? Si no, tengo que examinarme. Si mi conducta está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le leo la metáfora, y eso se trata de una historia del viejo lobo y el león. Y vamos a tratar de poder identificar cómo la bendición de Dios llega a nuestras vidas. Dice así: el viejo lobo y el león. Cierto hombre que buscaba la bendición de Dios cuenta la siguiente experiencia diciendo: un día vi un viejo lobo en la boca de una cueva, en lo alto de la montaña. El pobre animal apenas si podía moverse. Me pregunté entonces, ¿cómo haría el viejo lobo para sobrevivir si no podía salir a buscar su alimento? Y me quedé largo rato mirándolo. Pasado un tiempo, vi aparecer entre los matorrales a un león que traía un cabrito muerto entre sus dientes. Lo depositó junto al lobo y se marchó en silencio tal y como había llegado. Entonces
me admiré de la sabiduría y la misericordia de Dios, que había puesto a este león en el camino del lobo herido para que día a día lo alimentase. Y decidí yo también abandonarme a la misericordia de Dios. Me recosté entonces en la boca de una cueva, confiado en la providencia divina que no tardaría en acercarme a alguien para que me trajera alimento. Pero pasaron los días y nada ocurría. Paciencia, me dije, que se haga la voluntad del Señor. Días después, ya casi desfallecía de hambre, cuando a lo lejos escuché una voz dulce que me decía: insensato, ¿qué haces allí tirado esperando que alguien venga a alimentarte? Tú eres león, no un lobo viejo. Moraleja: los hijos de Dios, a veces las adversidades de la vida, las situaciones, toda situación a veces nos lleva en nuestra mente y en nuestra forma de pensar a decirle a Dios que Él nos mande provisión, y nos refugiamos quizás en esas adversidades. A lo mejor muchos de nosotros hemos pasado por enfermedad, hemos pasado quizás por carencias financieras, hemos pasado quizás dolor, pérdidas de algún ser querido. Y eso quizás nos ha llevado a olvidarnos de que somos herederos de las bendiciones de Dios. Y al olvidarnos de las bendiciones y que somos herederos, nos refugiamos en eso y pensamos, venimos quizás al lugar donde se habla de la palabra de Dios, pero estamos enfocados en el problema, en la situación, y venimos acá y queremos darle lástima a Dios. No sé si me está entendiendo. Y en esa lástima pensamos que Dios se va a mover y estamos espera en que Dios resuelva nuestro problema. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, que tú y yo somos hijos de Dios, somos herederos de las bendiciones de Dios, y Dios tiene que recordarlo, que somos hijos del Rey, que somos hijos de aquel que es dueño del oro y la plata, somos hijos de aquel que extendió su mano en la cruz del Calvario y Él dijo que por su llaga hemos sido todos curados. Es el que tiene la potestad para poder traer bendición, que en el momento de la prueba Él viene y te levanta y te restaura, porque tú eres un bendecido de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas de las situaciones que hay ahora en la vida, como la maldad se ha multiplicado tanto que el amor de muchos se ha enfriado, y nos hemos desenfocado de la bendición de Dios y nos hemos traspasado a ver el problema y la adversidad. Muchos de los que quizás estamos acá estás pensando en lo que está pasando en tu vida. Yo no sé cuál sea su situación familiar. Yo no sé cuánto conflicto usted tiene en su núcleo familiar. Yo no sé cuánto problema financiero tiene. Yo no sé cuánta dolencia hay en su vida, cuánto problema moral. No lo sé. Pero hay uno que tiene los ojos puestos en los justos. Y Él está viendo y escuchando tu clamor. Pero Él quiere situarnos y hacernos saber de que nosotros no somos, usando la metáfora de lo que contaba aquí, no somos un viejo lobo esperando. Somos un león. El león va y busca.
¿Cómo voy a buscar algo? Ya él lo consiguió, las bendiciones. Lo que tengo que saber es ir a buscarla. ¿Cómo? Alineándome con todo lo que hemos leído acá. Si hay algo que no estoy haciendo correcto, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo, hermano. ¿Cómo? Obedeciendo lo que me dice la palabra del Señor. Teniendo una conducta que sea agradable delante de los ojos del Señor. Y entonces tú no vas a ni pedirle al Señor, sino que Él va a traer la respuesta, porque tú eres bendecido de Dios. Tú eres llamado para poder bendecir, porque ya tú tienes la herencia de papá. Cuando nosotros buscamos a Dios con esta certeza y esta seguridad, entonces experimentamos en nuestra vida la bendición de Dios. Si no, va a pasar día tras día, quizás semanas, meses, años, esperando que nos lleven un cabrito. Pero nosotros somos los que tenemos que buscar el cabrito. ¿Cómo? Con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida. Cuando nosotros nos situamos y hacemos nuestra parte, entonces tú te vas a reconocer que tú eres hijo del gran Dios, del Todopoderoso, del gran yo soy, y aquel que tiene potestad en el cielo y en la tierra, de aquel que dijo: consumado es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tú y yo somos hijos de ese rey. Cuando tú le buscas como hijo del rey, tú te vas a dar cuenta que Él tiene provisión. Y no importa qué tan heridos nosotros estemos en la vida, Él siempre tiene ahí la respuesta. Porque si hemos cometido pecado, dice la palabra de Dios que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando recibimos el perdón de Dios, tú eres reconciliado y estás apto para poder entrar ante el trono de la gracia y encontrar misericordia para el oportuno socorro. Si estás triste, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si hay disensión, si hay problema, el Espíritu Santo viene para podernos llenar de su presencia, pero tenemos que buscar a Dios de la manera en que podamos hallarlo, en que esas bendiciones puedan recibir o ser nosotros recipientes de esas bendiciones. Ya basta de estarnos quejando. El mal siempre va a estar allí, pero hay que vencer el mal con el bien, porque tú y yo somos herederos de ese bien que Dios nos ha dado. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso cuando hablamos todo lo anterior, parece ilógico poder decir, dar gracias a Dios en todo. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios en medio de una adversidad, en medio de una circunstancia negativa? Porque tú eres bendecido de Dios, porque Él ha pagado un precio de tu redención, porque tú tienes las puertas abiertas del cielo, porque eres un hijo de Dios y Él tiene cobertura sobre sus hijos. Por eso el salmista, cuando él escribe el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra, hermano, cubre toda necesidad que nosotros tengamos, no importa cuál sea. Él tiene provisión para ahí. Lo que Él quiere es que nosotros nos metamos bajo la sombra o el abrigo del Altísimo y comenzamos a creerle a Él. Y cuando tú le crees a Él, tú vas a ver las maravillas del poder de Dios actuando en tu vida. Pero tienes que entender esto, que tú eres herederos. No podemos acercarnos a Dios a ver si me toca algo, a ver si Dios quiere. Aquí no es que si Dios quiera, Él ya quiso. Es que yo me alinee con Él. Es que yo me meta bajo el abrigo del Altísimo. Y entonces las bendiciones de Dios están. Por eso el escritor de casi la mayor parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, entendió esta realidad. No que él no tuvo adversidades, quizás peores que las que nosotros hemos experimentado en nuestra vida.
Pero él conoció la herencia de la bendición de Dios. Por eso es que él decía, porque estas leves momentáneas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente peso de su gloria. Porque en medio de la adversidad, si hay algo que tiene que ver con enfermedad, tú te metes con Dios, le crees a Él y recibes una bendición sobrenatural. Él toca tu cuerpo y recibes sanidad de lo alto. Si tú necesitas confortar tu alma, si tú estás afligido, estás atormentado, Él es nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquello que no podemos comprender con nuestra mente, porque el problema no da para poder decir puedo tener paz, pero hay una paz sobrenatural que viene de los altos, invade tu ser completo y tú puedes estar tranquilo porque Dios es el que tiene el control. Cuando a veces estamos desfalleciendo, cuando quizás decimos, oh ya de aquí no salgo, esto no puedo más, ahí es donde viene Él y tiende tu mano, porque su palabra dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podrás sobrellevar, porque junto con la tentación Él te da una salida. Siempre hay una decisión que nosotros tenemos que tomar y Dios está esperando con sus brazos abiertos, esperando que corramos a Él, diciéndole, no más lobo viejo, ahora soy un león, un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, que soy recipiente de las bendiciones de Dios. Cuando tú entiendes esto, comienzas a experimentar algo sobrenatural. Si yo estoy hablando aquí, hermano, no es porque no tenga necesidad, no es porque no tenga problema, sino porque he conocido a aquel que tiene la respuesta para mi vida, y en medio de la adversidad, en medio del problema, puedo reconfortarme en Dios. Y cada vez que alabamos al Señor, aquí me recuerda que tengo una bendición sobrenatural que no me la puede quitar nadie, no me la puede quitar el gobierno, porque eso viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, y puedo experimentar ese gozo que no me deja estar callado, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Cuando tú y yo decidimos al buscar esa provisión y esa cobertura, y entonces miramos la diferencia, hermano. Porque si tú te acercas aquí con la necesidad, pero no vienes pensando en la necesidad, sino vienes pensando en el proveedor de la solución de esa necesidad, entonces tú experimentas algo diferente, porque tienes una expectativa que como hijo de Dios tú eres heredero de las bendiciones de Dios y comienzas a recibirla en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios he caminado con Dios y he conocido algunas cositas, y entre más avanzo, más quiero conocer del Dios Todopoderoso que tiene el control de todas las situaciones difíciles. Pero no quiero nomás emocionarlo, sino situarlo, que no es por emoción que uno recibe las bendiciones de Dios, sino por convicción. Por determinación. Yo determino hacer aquello que Él me pide, la conducta. Y entonces te puedes descargar en los brazos del Señor. Por eso cuando Jesús dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aquí no es, hermano, el poder venir y decir, ay, vengo trabajado, hay que ver qué hace el Señor conmigo. No, aquí tú vengas pensando que la carga tú la dejas allí y te tomas de la mano de aquel que quiere caminar contigo. Porque más enseguida dice, toma mi yugo que es fácil y ligero. Aquí no es cuestión de que tú dejaste la carga allí y te fuiste. No, Él quiere que camines con Él. Por eso es que dice, tome mi yugo. Quizás para algunos les va a costar entender esto, hermano, pero en aquel tiempo enyugaban a dos bueyes, dos animales. Era un palo atravesado que se le ponía para que juntos alaran carga. Y no había chance de adelantarse ni atrasarse. Tenían que caminar juntos. Por eso es que Él dice, toma mi yugo, que es ligero y fácil de llevar. Porque cuando tú no puedes, Él puede.
Cuando yo no alcanzo en mi fuerza, oh, Dios está a la par si vas caminando con Él, con una conducta apropiada. Entonces tú te das cuenta que la carga es ligera y dices, bueno, ¿y el problema que tenía? Oh, estoy bregando con Él todavía, pero no siento tanto como antes. Oh, porque Cristo va de tu lado. Y la mayor peso lo lleva a Él. Por eso Él vino y pagó un precio. Para que caminando con Él, tú y yo disfrutáramos de lo que la misma palabra del Señor dice. Él dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Dice, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros experimentamos esta abundancia de las bendiciones de Dios, cuando vivimos una conducta que le agrade a Dios, cuando nos metemos al abrigo del Altísimo y tú vas a ver que esa cobertura de Dios está en tu vida y nadie te la va a contar. Mucha gente ahora corre para lugares donde dice, oh, que aquí hay bendición, que aquí saltan, que aquí hacen esto y lo otro, y la gente corre para allá por haber algo sobrenatural. Dios lo que busca son corazones contritos y humillados delante de su presencia y que reconozcan que solamente viviendo una conducta que le agrade vas a experimentar la herencia de las bendiciones que Dios tiene.